El día en que una madre de familia junto a su hijo pasaban por un terreno llano lleno de mala hierba en Los Ángeles, California, y llamaron a la policía diciendo que encontraron un maniquí bastante tenebroso, bastante siniestro por la forma en la que había sido usado y lo que al parecer en varios estudios de televisión cercanos lo habrían usado y lo dejaron en muy malas condiciones, y que dijeron que lo quitaran del terreno para que no asustara a los niños que pasaran cerca del mismo. Cuando esto sucedió y la policía se acercó a retirar dicho maniquí, nadie esperaba que se encontraban con uno de los casos más misteriosos en la historia de los Estados Unidos. Nadie esperaba que la Dalia Negra y su leyenda comenzaba ese día. Hola mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy su anfitrión del día de hoy, Santiago Barrios, trayéndoles hasta la comodidad de sus hogares, de sus computadoras, de sus celulares o de donde sea que estén viendo esto, un nuevo video. Y nada chicos, simplemente pasándoles a recordar de manera muy breve, si eres nuevo o nueva por acá por el canal, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones, así YouTube te notificará cada vez que yo suba un video al momento. Y nada chicos, ahora sí empezamos con el nuevo video de esta semana. Hola chicos, les saluda el Santiago del futuro de la edición, simplemente para mandarle un enorme saludo a Giselle Gauto. Espero estar diciendo bien tu apellido, si no es así lo siento. Mando un enorme saludo a ella y a toda la gente de Paraguay que pueda llegar a ver estos videos. Sobre todo lo mando en este momento porque recién me llegó la notificación mientras estaba haciendo la edición. Así que nada, Giselle, gracias por el apoyo y un enorme saludo para ti y espero que todo esté bien allá en Paraguay. Uno de los casos más misteriosos en la historia de todos los Estados Unidos y para variar del entretenimiento, como lo es el cine, series, películas, etc. Una de las historias que hasta el día de hoy no tiene una resolución clara, no se tiene un culpable claro y al parecer nunca se va a saber, o al menos de momento eso parecería. Sin más nada que decir chicos, el día de hoy les presento el caso de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Bautizada simplemente como Elizabeth Short, ella nacería en un pueblo de Massachusetts un 29 de julio del año de 1924. Sus padres se llamaban Geoff y Cleo Short y llevaban para ese momento un modesto negocio del minigolf que lastimosamente con el paso del tiempo quebraría como tantos otros negocios gracias a la enorme depresión que hubo en la bolsa de valores en el año del 29, afectando claramente a la familia Short. La infancia de Beth, como le gustaba mencionar a Elizabeth, estuvo marcada por este abandono, en el cual consistía que sus padres no le prestaban mucha atención, al igual que el resto de sus hermanos, por los negocios, por lo que manejaban dentro de la familia y sobre todo porque necesitaban dinero, pero también por la enfermedad que Elizabeth padecía en su infancia, la cual era el asma y problemas pulmonares. Los gélidos inviernos de su pueblo natal eran tan perjudiciales para ella que a los 16 años su madre comenzó a mandarla durante las estaciones frías a casa de unos amigos en Florida, y fue precisamente Miami donde consiguió su primer empleo de camarera en un restaurante. Pero tras la crisis del 29, donde una Elizabeth demasiado joven, Cleo, haciendo increíblemente más grande el problema de la crisis económica de la familia, abandonaría a su familia de la manera más teatral posible, fingiendo su propia muerte, aunque después de un tiempo escribiría a su familia desde California disculpándose por haberlo hecho, pero es que sinceramente con los deudores, con las personas a las cuales les debía dinero y con las enormes deudas que iba a dejar a su familia, lo mejor hubiera sido fingir su muerte para acabar con todas estas deudas, lo cual no pasó. Las deudas fueron traspasadas a la madre de Elizabeth Short y al resto de la familia, lo cual tuvieron que cargar durante bastantes años, y cuando justamente llegó la carta desde California, la madre de Beth nunca le perdonaría y ni quiso saber nada de él. Los años iban pasando y Beth se iba convirtiendo en una hermosa y esbelta mujer que causaba admiración allá donde ella podía ir. Ella era conocedora de este atractivo físico que ella poseía, hacía todo lo posible para explotar su propia imagen, tiñéndose el cabello de negro y luciendo vestidos ajustados. Fue en esa época cuando empezó a considerar seriamente en el dedicarse a ser una modelo o actriz famosa, un sueño que tenía desde muy pequeña cuando pasaba las veladas vespertinas viendo películas con su madre, y como los halagos de sus amigos y personas cercanas también eran muy grandes hacia ella, y un par de sugerencias de que debería intentarlo en el modelaje de parte de sus amigos también la alentaron a esto. En el año de 1943, Beth se mudó a vivir una temporada
enamorada con su padre en Vallejo, California. La idílica reconciliación que ocurriría en una película no sucedió en este caso. Cleo esperaba que Elizabeth fuese un poco más como que su criada, y Elizabeth tenía muy claro que era un espíritu libre. A las 3 semanas de vivir con su padre, Elizabeth se marchó a Santa Bárbara, donde consiguió trabajo en la base militar de Camp Cook. No duró mucho, ya que poco después fue detenida por beber siendo menor de edad. Contaba 19 años para ese entonces, y en esa época de los Estados Unidos eras mayor de edad cuando tenías 21 años, y fue mandada de vuelta a Massachusetts. Los siguientes años de su vida fueron un constante ir y volver entre su pueblo natal y Florida, aceptando todo tipo de trabajos que enseguida abandonaba para mudarse a otro lugar. Se hizo una habitual persona dentro de los clubs de caballeros, las pistas de baile y los grandes eventos de moda que se hallaban en la media costa este, cambiando tanto de hombre como lo hacía de hogar, esto es hasta el año nuevo de 1944, cuando conoció y se enamoró perdidamente del mayor Matthew Gordon Jr. Al poco tiempo ya se encontraban prometidos y se habrían casado cuando el militar hubiese vuelto de Filipinas. Ese era el plan, lugar al que estaba destinado a ser su última misión, pero la tragedia que perseguía a Elizabeth quiso que Matt muriese en un accidente de aviación durante su misión. El 10 de agosto de 1945, pocos días antes de que el conflicto se terminara en Filipinas. La muerte sumió a Elizabeth en una depresión de la que intentó salir de la única forma que conocía. Se marchó a California a buscar el consuelo de una botella y un exnovio también militar, el teniente Gordon Flicking. Su tempestuosa relación no se hizo fructífera debido a las constantes roces que tenía Elizabeth con otros hombres, y Flicking se mudaría a Carolina del Norte, desde donde se siguió mandando cartas con Elizabeth. La joven se vio así abandonada a su suerte, incapaz de mantener un empleo fijo ni de vivir en el mismo sitio durante mucho tiempo. Poco dinero que conseguía ahorrar prefería gastarlo en una ropa nueva y elegante que en comida o en alquiler. Prueba de su precariedad es el pésimo estado de su dentadura, que incluso lucía empastados caseros hechos con cera. Sin ningún amigo íntimo a quien recurrir, Elizabeth se acostumbró a frecuentar cada noche los bares de Los Ángeles en busca de un nuevo pretendiente. Preferiblemente ella buscaba militares, con el cual poder desahogar sus penas de su fracaso sentimental y artístico al querer que su sueño de actriz se cumpliera, pero lastimosamente no lo lograba. Los hombres le pagaban las copas, la cena, le compraban regalos caros e inclusive le proporcionaban dinero en metálico, es decir, en anillos, joyas, etc. Y ella nunca les decía que no. Su gran esperanza era conocer a un hombre rico que pudiese ayudarla a dar el salto a las películas, que la convirtiese en una estrella y que terminase con todos sus problemas. El 8 de enero de 1947, Flicking recibió una carta de Elizabeth donde le confesaba su proyecto de mudarse a Chicago para ser una modelo. Esa noche Elizabeth durmió en un motel con una conquista casual llamado Robert Red Manley, un vendedor de 25 años que la recogió en su auto en una esquina de San Diego, California, donde la chica andaba deambulando buscando un lugar en donde pasar la noche. No tuvieron relaciones sexuales. Al día siguiente, Red la llevó a la estación de autobús, donde dejó su equipaje y, según ella, iba a viajar a Berkeley para quedarse con su hermana, con la cual debía reunirse en el lujoso Hotel Biltmore a las 6:30 de la tarde. Red la dejó en el vestíbulo del hotel y se marchó a su casa, donde le esperaba su familia. Esa noche, a las 10 de la noche, el recepcionista la vio salir del hotel y nadie más la volvería a ver. En un dato curioso, antes de llegar al siguiente momento de este video, Elizabeth Short o Bert Short llegó a Hollywood cuando empezaba el declive de los años dorados. Durante 30 años Los Ángeles había sido la meca del cine para jóvenes mujeres guapas y ambiciosas, guiadas por los sueños de riquezas y estrellato y la fama, muchas veces alimentados por las propias películas y por las revistas. El premio típico de los concursos de belleza de las pequeñas ciudades era un viaje a Hollywood. Muchas de las jóvenes llegaban llenas de esperanza y volvían a casa sin dinero y completamente desilusionadas. Solo unas pocas hacían carrera como actrices, el resto era absorbido por las industrias o formaba parte del submundo de la prostitución, de las apuestas y de las drogas, que iba creciendo con el paso del tiempo y estaba en pleno desarrollo gracias a los grandes beneficios que procuraba la comunidad del cine. No se sabe muchos detalles de Elizabeth Short, pero al parecer Elizabeth, con el poco tiempo y entre más tiempo pasaba, se iba sumiendo más a la segunda parte de lo que les conté, no al estrellato, ni a la fama, ni al dinero, sino al otro lado, a la prostitución y al consumo de drogas. Continuando, el 15 de enero
del mismo año que les había contado hace un momento, a las 10:40 de la mañana, la policía recibió una llamada anónima de una mujer diciendo que había visto a una persona en un solar abandonado en Lindmere Park, un barrio del sur de Los Ángeles, que podía necesitar ayuda. La mujer fue identificada más tarde como Betty Bersinger, una vecina de la zona. En entrevistas posteriores, Betty afirmó que al principio pensó que solo era un maniquí roto. Poco después de las 11, los agentes Frank Perkins y Wayne Fitzgerald llegaron al lugar señalado y no se encontraron con un maniquí, sino con un espectáculo dantesco. El cuerpo de Elizabeth Short yacía en el suelo, horriblemente mutilado. Su cuerpo había sido partido en dos por la cintura, dejando ambas partes en medio metro de distancia, con las piernas abiertas y los brazos en posición de alto. Sus intestinos habían sido colocados de forma ordenada dentro de la pelvis, que se encontraba expuesta en la intemperie, y su estómago estaba lleno de heces. Había marcas de cuerdas en sus muñecas y tobillos, indicando que había sido atada durante al menos 72 horas. Con toda probabilidad, para torturarla, múltiples laceraciones, golpes y quemaduras aparecían por todo su cuerpo. El pecho derecho le había sido extirpado. Profundos cortes en forma de X adornaban sus miembros y su zona pélvica, y una letra B había sido grabada en su frente. Faltaban además algunos trozos de su cuerpo, cortados con precisión de cirujano, que según la autopsia fueron seleccionados antes de morir. Por si esto fuera poco, sus mejillas habían sido sajadas desde la comisura de su labio hasta la oreja, dejando la mandíbula casi sin sujeción, formando una siniestra sonrisa. Para culminar, tan macabra obra, había sido violada post-mortem, desangrada, y había introducido hierba y el trozo de rodilla que le faltaba en su vagina. El forense dictaminó que la causa de la muerte fue hemorragia cerebral, debido a múltiples fracturas de cráneo, producidas por un objeto romo y contundente. Ni una gota de sangre adornaba el cadáver ni la hierba a su alrededor, prueba de que había sido cuidadosamente lavado antes de ser transportado desde el lugar de su muerte hasta el solar. Esto dificultó la toma de huellas, ya que sus dedos estaban arrugados por el agua. Decenas de agentes del FBI comenzaron entonces la titánica labor de comparar las huellas con las de sus archivos, que contaban por esa fecha con 104 millones de registros, pero pronto identificaron a la víctima. Por entonces la prensa estaba más metida en la labor policial. En las escenas de los crímenes no se utilizaba ningún precinto para alejar a curiosos. Prueba de ello son las numerosas fotos del cuerpo que existen y en donde hay gente alrededor del cuerpo, casi incluso hasta a 1 metro de distancia solamente. Los periodistas asistían regularmente a las autopsias y la información era compartida abiertamente con ellos, salvo algún detalle significativo para poder separar las confesiones falsas de las verdaderas. Por eso, cuando los periódicos recibieron las imágenes de Elizabeth Short en vida y vieron su belleza, juventud y candidez, se lanzaron como llenas sobre el caso, convirtiéndolo en la historia del año. Fue precisamente un periodista el que inventó el apodo con el que Beth pasaría a la historia, la Dalia Negra, en honor al film de moda en esos momentos, que era la Dalia Azul con Veronica Lake, y a la pasión de Elizabeth por la ropa de color oscura. Fue entonces cuando la mujer dejaría la vida para pasar a ser un mito. Con la prensa detrás, el crimen pronto se convirtió en la prioridad del Departamento de Policía de Los Ángeles, pero como ocurre en todos estos casos de gran notoriedad, la cantidad de pistas falsas supera con creces a las pistas que son válidas o verdaderas. Así los agentes se vieron obligados a atender miles de llamadas de gente que daba pistas de dudosa fiabilidad o que confesaba haber matado a la Dalia Negra, aunque a la hora de la verdad apenas supiesen lo que había salido en los periódicos. A veces se trataba de enfermos mentales, otras veces eran bromistas o gente con ansias de notoriedad o fama. Otras simplemente eran vagabundos con recuerdos nublados por el alcohol. También había gente que delataba a algún conocido, lo cual obligaba a la policía a investigar con mayor exhaustividad la pista facilitada. Lamentablemente, la denuncia solía ser producto de alguna rencilla personal y de las subsiguientes ansias de venganza del confidente que decía que cierta persona que conocía era el culpable. Tampoco se libraron de personajillos tales como videntes o pseudocientíficos, métodos entre comillas infalibles para resolver el caso. Uno de ellos, por ejemplo, solicitó un ojo de la víctima para captar una fotografía de la última imagen que vio en vida, supuestamente la de su asesino.
y ni para qué decirlo, ninguno aportó nada al caso. Con la mayoría de los recursos policiales involucrados en descartar pistas falsas, la labor de investigación real avanzaba lenta y laboriosamente. Más de 40 agentes se dedicaron a rastrear el vecindario donde fue encontrado el cuerpo en busca de testigos, sospechosos o alguna pista incriminatoria sin resultado alguno. Las pistas forenses tampoco parecían conducir a ningún sitio. Claro, no existían por entonces los complicados y eficaces procesos criminalísticos de hoy en día para aprovechar las pruebas diseminadas por el cadáver. Tampoco el hallazgo días después del bolso y los zapatos de Elizabeth en un cubo de basura a kilómetros de la escena del crimen arrojó ninguna luz al suceso, debido a lo poco que sugerían dichos objetos. Una línea de investigación cubrió la posible relación del asesinato de Elizabeth con otros crímenes. Cada asesinato surgido en los años posteriores fue examinado cuidadosamente para encontrar cualquier relación con el caso, sin resultado alguno, como tampoco dio ninguno la comparación de casos pasados. El más notable y cercano a ellos, por su parecido con el de la Dahlia, fue el de los crímenes del torso, hechos en Cleveland entre 1934 y 1938, pero la policía descartó que estuviesen relacionados con el presente caso. Si deseas ver este caso, el caso del torso en Cleveland, Ohio, cuando llegue este video a los 25 me gustas, haré el caso del torso en Cleveland, Ohio, así que atentos a eso, chicos. La mejor pista llegó el 24 de enero. Ese día el periódico Examiner recibió un sobre sin remitente con las pertenencias personales de Elizabeth, incluidas fotos y una agenda con 75 nombres a la que le faltaban varias páginas. Tanto el sobre como su contenido estaban impregnados de gasolina, método rústico donde lo hacían para borrar las huellas dactilares. En el sobre aparecía la leyenda que decía, abro comillas, aquí están las pertenencias de la Dahlia, les seguirá una carta, cierro comillas, escrita con trozos de periódico recortados, nada del sobre proporcionó pistas fiables. Todos los nombres de la agenda fueron comprobados con pobres resultados, ya que todos coincidían básicamente en la misma historia. Conocieron a Elizabeth en un bar o en la calle, le invitaron a unas copas y cuando supieron que no estaba interesada en acostarse con ellos se fueron y no la volvieron a ver. Como prometía el sobre, la siguiente carta llegó y en ella el presunto asesino decía que se entregaría en una fecha y lugar determinados. El lugar señalado se recibió otro anónimo similar diciendo que había cambiado de opinión y que nunca le atraparían, donde simplemente todo esto llevó a otro punto muerto. Muchos fueron los sospechosos que se investigaron. Los primeros nombres en salir a la palestra fueron Cleo Short, el padre de Elizabeth, y Robert Red Manley, el último hombre que la vio con vida. El padre de Elizabeth vivía apenas a 5 kilómetros de la escena del crimen, pero se averiguó que llevaba 4 años sin verla y sin intención alguna de volver a hacerlo. Incluso rehusó identificar el cadáver, teniendo que viajar su madre miles de kilómetros para tal labor. Al descartar a Cleo, Red Manley se convirtió en el sospechoso número 1, pero pese a su carácter violento y sus antecedentes psiquiátricos, Manley fue exonerado. No solo tenía una sólida coartada, sino que pasó 2 veces la prueba del polígrafo y años después incluso pasaría la del pentotal sódico, el famoso suero de la verdad. Las sucesivas investigaciones en el entorno de Elizabeth fueron demostrando su errática vida y la carencia de amigos íntimos, por lo que se empezó a barajar la posibilidad de que el asesino de la Dahlia Negra fuese una simple relación casual. Otra teoría que se manejó, dada la impresión de las heridas infligidas en el cadáver, fue la de que el asesino era cirujano o tenía conocimiento de la rama quirúrgica. Tampoco se descartó que fuese una mujer la responsable y que la sección por la mitad fuese solo a efectos prácticos, para facilitar el transporte al tener menos fuerza que un hombre. Esto condujo a una lista cada vez mayor de sospechosos en aparecer a lo largo de la investigación. Estos son algunos de los nombres más destacados. Antes de pasar a esto, simplemente quiero aclarar esto de que una mujer era la sospechosa y era por la siguiente razón. La policía nunca abandonó la posibilidad de que Elizabeth Short pudiera haber sido asesinada por una mujer. Se había visto a Elizabeth con una mujer rubia y ella le contó a Dorothy French cómo recientemente a ella y a una amiga les había seguido una mujer por Hollywood Boulevard. La naturaleza de las heridas, incluyendo algunos detalles que no se hicieron públicos, también apuntaban a que la persona que hizo el crimen fue una mujer. Se ha dicho que el cadáver fue diseccionado porque así le resultaría más fácil a una mujer cargar con él. Había pruebas circunstanciales que señalaban que algunas de las aventuras de Elizabeth eran con mujeres. Por ejemplo, había vivido una temporada con un sargento del cuerpo femenino de la Armada en 1944 y varias veces se la vio con conocidas lesbianas. Las posibilidades de que Elizabeth hubiera sido asesinada por un amante rechazada o por una relación casual fueron igualmente consideradas, pero no tuvo frutos esto. Y ahora sí, pasemos con los sospechosos principales que hubieron en el caso. Mark Hansen, propietario de un club nocturno de Los Ángeles, conoció
a Elizabeth e incluso la hospedó en su casa en varias ocasiones, sin historial criminal alguno o de violencia. La agenda encontrada en el sobre era suya, aunque dijo que nunca la había utilizado. Era Elizabeth quien lo hacía. Fue una de las últimas personas en hablar con ella, aunque sus informes sobre el contenido de la conversación eran contradictorios. Al parecer intentó acostarse con Elizabeth infructuosamente. Entre sus amigos se contaban varios médicos y según algunos rumores tenía una relación con la mafia y nunca se le descartó del todo, aunque nunca se encontraron suficientes pruebas en su contra. El doctor Patrick O'Reilly, amigo de Mark Hansen, conoció a Elizabeth a través de él, habitual en sus fiestas y orgías de las playas de Malibú, con un amplio historial de violencia ligada al sexo, ingresado en prisión por secuestrar a su secretaria y golpearla hasta dejarla medio muerta para acostarse con ella. Su pecho derecho había sido extirpado quirúrgicamente de modo similar a las heridas de Elizabeth. No se encontraron pruebas concluyentes en su contra. Habría que añadir que estuvo casado con la hija de un capitán de policía. Carl Basinger. Su nombre aparecía en un papel que venía en el famoso sobre, historial de violencia ligada a actos sexuales. Algunos informes sugerían que Basinger había conocido a Elizabeth en Cap Cook, donde había sufrido un consejo de guerra por su culpa, con el resultado de que fue enviado al extranjero. No se encontraron pruebas consistentes de que este hecho fuera verídico o de que el Basinger fuese dicho soldado. Lo que sí se sabe es que la conocía y había quedado con Elizabeth en repetidas ocasiones a lo largo de los años. La última fue el 8 de diciembre de 1946. Su hermano, Claude Welsh, fue juzgado y absuelto por un asesinato similar al de la Dalia Negra en su pueblo natal, y también fue sospechoso con idéntico resultado. Pruebas demasiado vagas y circunstanciales para llegar a alguna parte. Lastimosamente fue absuelto y no se llegó a nada con él. Dr. George Hodel, médico de familia con un largo historial de conductas sexuales cuestionables, acusado en 1949 de abuso de menores por su hija de 14 años. Esto hizo que se investigase su posible relación con el caso de Elizabeth, aunque un testigo dijo haber vivido con el sospechoso en el Hotel Biltmore y allí haber visto a Hodel con Elizabeth repetidas ocasiones. No se pudo encontrar a nadie que confirmara dicha historia, ni que siquiera le situase en posición de conocerla. Marvin Margolis, soldado licenciado de la Marina por inestabilidad mental, debida principalmente a su obsesión insana de ser destinado al servicio de cirugía, para el cual había estudiado un curso. Vivió con Elizabeth, su amigo Bill Robinson y la amiga de ella Marjorie Graham en un piso compartido en octubre de 1946. Beth dormía en el sofá y los otros tres en la cama. Daba el perfil psicológico, pero no había ninguna otra prueba en su contra. Estos son solo algunos de los sospechosos, pero hay de todo, desde camareros hasta recepcionistas, desde bisexuales hasta criminales conocidos. Varios llegaron a ser encarcelados, pero a ninguno se pudo procesar por la falta de pruebas. Hubo también sospechosos que se demostró sin ningún tipo de duda que eran inocentes, como el caso de Leslie Dion. Dion comenzó a hablar con un psiquiatra de la policía para atraer su atención hacia un posible sospechoso del caso, Jeff Connors, con tal mala suerte que el médico creyó que Connors era otra personalidad suya y fue sometido a un despiadado interrogatorio. Posteriormente se mostró que era una persona real y que ninguno de los dos pudo cometer el crimen. En los años 60 que han transcurrido desde entonces, pocas pistas han surgido y que permitan esclarecer el crimen, aunque el caso sigue abierto. La posibilidad de capturar al culpable, en el dudoso caso de que siga vivo, es cada vez más mínima. Pese a ello, periódicamente aparecen libros de periodistas o familiares de gente remotamente relacionada con el caso, ya sean sospechosos, policías o con la propia Elizabeth, clamando haber resuelto el asesinato. Los hay que utilizan la criptografía, los que se basan en fotos de algún álbum familiar o incluso en recuerdos borrosos. Los presuntos culpables varían desde gente que ya estuvo en la lista de los 22 hasta nombres tan alocados como los del mafioso Bugsy Siegel o el director de cine Orson Welles. Por supuesto, pocas de estas teorías se pueden demostrar y casi todas son meras especulaciones peregrinas con ansias de explotar su fama ante cualquier otra cosa. En un par de pistas sobre El Vengador, cuando se analiza la escritura del mismo, se revelan los siguientes rasgos. En primer lugar, grandes mayúsculas, que significan vanidad con tendencia a alardear. En segunda, escritura pastosa, preocupación por los aspectos físicos y sexuales. La tercera es la W y la B, redondeadas, que significan fantasías sexuales, largo palo hacia abajo,
de la letra M, que significa intransigente e inflexible, y la última eran letras cortadas y escritura infantil, que sugiere trastorno mental. El que escribe esto tiene una alta estima por la posición social y el estatus, con delirios de grandeza y deseo de ser reconocido como alguien importante. Periódicamente puede parecer vanidoso, arrogante e impertinente, parece hablador y chistoso, le disgusta comprometerse, es crédulo y a pesar de que puede parecer orgulloso y seguro, no lo es, ya que carece de confianza en sí mismo. Puede ser persona de grandes ideas, pero un mal organizador. Se excede en la comida, la bebida y sexo, y le preocupan los aspectos físicos y sensuales de la vida. Este era el perfil que buscaban los policías en esa época y hasta incluso hoy en día. Pero continuando, ¿por qué tal obsesión por la Dalia Negra? ¿Por qué escritores como James Ellroy han vivido a su sombra, obsesionados con su historia? ¿Por qué atrajo tanto la atención de los medios y los detectives encargados del caso? La respuesta no hay que encontrarla en las singularidades del caso, sino en sus estereotipos. Como postulaba Jung, hay una serie de factores universales con las que el hombre se siente familiarizado, que componen la columna vertebral de nuestra existencia y a partir de las cuales se crean los mitos. La Dalia Negra posee esta cualidad. La vida de Elizabeth fue la de una chica cualquiera que solo desea cumplir sus sueños, de una chica que a pesar de ser abandonada o maltratada por todos aquellos a los que intentaba amar, su padre, su prometido, entre otros, siempre intentó ser querida, buscaba constantemente compañía sin querer involucrarse emocionalmente con ellos ni sacrificar su cuerpo por temor a una nueva decepción que fuese incapaz de superar, pero intentando encontrar ese amor que le faltaba, un amor que intentó conseguir mediante el cine, esa fábrica de sueños enlatados que proporciona la seguridad del cariño, distante pero incombustible de los admiradores, el cine que crea mundos ficticios en los que hay que pensar para desenvolverse, solo dejarse llevar con la confianza de que las películas siempre acaban bien, una chica cuyo único anclaje con el mundo real era el cariño de su madre, a la que se sentía incapaz de contar la trágica verdad de su situación por temor a herir a la única persona a la que le importaba, por temor a que ella también la abandonase. Pero su mito no sería tal si no hubiese sido por su asesinato, una muerte que acabó trágicamente con sus sueños y sus ilusiones, de forma tan repentina, cruel y aleatoria que no podemos menos que sentirnos horrorizados ante la perspectiva de que cualquiera de nosotros podría sufrir un destino igual. ¿Qué sentido tiene su muerte? ¿Qué sentido tiene el ensañamiento brutal que el asesino ejerció sobre una chica tan indefensa e inofensiva? ¿Cómo es posible que haya alguien capaz de realizar actos tan salvajes y despiadados? Alguien que sin embargo vive entre nosotros como una persona aparentemente normal. Puede que sea solo el destino o el azar, que hizo que Elizabeth Short pasase por la calle equivocada en el momento equivocado. Puede que fuese la vida que había llevado, que le condujo a conocer a una persona que nunca debió haber conocido. En cualquier caso, el crimen de la Dalia nos recuerda lo frágiles que son nuestras vidas, cómo dependen de sobremanera de factores que nunca podremos controlar y que pueden arrebatarnos de un plumazo, o quizá de forma más lenta y agónica, como si necesitamos sentir el infierno en nuestra carne antes de entrar en él, nuestros objetos más preciados, nuestros seres más queridos, nuestros sueños o simplemente nuestra propia vida. Y esta fue la historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, para muchos probablemente el crimen más misterioso y que nunca probablemente se ha resuelto en todos los Estados Unidos. Y simplemente este caso demuestra una sola cosa, chicos: hay que andar con cuidado en donde sea que estemos, aunque sea en nuestra propia calle de nuestra casa. Hay que andar siempre pendientes, no hay que confiarse de todas las personas que conozcamos, ya sea por casualidad o por simplemente una vez que se conocieron. Siempre hay que estar atentos ante cualquier posibilidad y sobre todo saber por dónde caminamos, saber por dónde ir y no dejarse llevar tanto por nuestras ilusiones y nuestros sueños. Siempre tener los pies en la tierra para tratar de tenerlos. Simplemente eso. Si te gustó este video, me ayudarías muchísimo con un enorme like. Ya saben, chicos, si llegamos a los 25 likes, haré el video del caso del asesino del torso en Cleveland, Ohio, que se relaciona en parte con este caso. Y si eres nuevo o nueva en mi canal, suscríbete, es completamente gratis, y activa la campana de notificaciones, así YouTube te dirá cada vez que yo subo un video al momento. Compártelo con todos tus amigos o con todas las personas que les guste este tipo de historias, este tipo de casos sin resolver, y comenta en la caja de comentarios si deseas algún otro caso que yo pueda investigar y traer en un futuro, o debatir acerca de este caso, o dar tu propia perspectiva o tu propio culpable de este caso sin resolver. Y nada, chicos, yo los veré el próximo viernes con un nuevo video en mi canal y les deseo un maravilloso fin de semana. Yo los veré el próximo viernes. Chao, chao, que la pasen bien.